Buenos días, iglesia. Dios les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana. Una mañana fría aquí en Bogotá y creo que en todas partes de Colombia donde haya frío está muy frío Colombia. Allí aprovechen los que estén en tierra caliente. Pero en este día, iglesia hermosa, de verdad que vamos a darle gracias a Dios por este nuevo amanecer, nuevo día precioso que Dios nos da para tener una oportunidad más de avanzar, de crecer más, de madurar más, de ser mejores personas, mejores creyentes para la gloria de nuestro Dios. Entonces en este día nos conectamos una vez más con este devocional, con este tiempo de oración, de clamor. Hay muchas necesidades que presentar, no solo la de cada uno de nosotros. Tenemos mucho mundo, mucha gente pasando necesidades muy duras, hogares demasiado enfermos del alma, del espíritu, también económico, niños sufriendo. Hay muchas cosas, entonces, ¿por qué no presentarnos delante de Dios por las necesidades de muchas otras personas que están pasando momentos y de pronto no haya quien? Todavía yo siempre oro, Señor, actívanos, levántanos a ir a buscar a esos corazones que tú tienes listos para recibir la palabra de Dios, porque hay corazones ya deben estar listos, abonados, preparados para que reciban esa palabra, bien sea por teléfono, bien sea por WhatsApp, por las redes sociales, pero que Dios nos lleve a esos terrenos que ya están preparados para que conozcan el poder, el amor, la misericordia de Dios, obrando para salvación. Entonces necesitamos, iglesia, cada mañana presentarnos delante de Dios demasiadamente agradecidos porque vamos para ir a reunirnos con Él en cualquier momento, bien sea a través de cualquier forma, del rapto o a través de la muerte, pero nos vamos a reunir con Cristo si permanecemos fieles en medio de las circunstancias, de las dificultades. Todos los seres humanos aquí en la tierra, desde Adán, desde todos, hemos tenido dificultades. O sea, desde Adán, desde el momento en que pecó, porque antes de pecar tenía trabajo, pero no tenía cansancio, ni dolor, ni sufrimiento, pero al momento en que él pecó entró toda aquella enfermedad espiritual, física, en todas las áreas entró el dolor y el sufrimiento. Pero luego contamos con las promesas de Dios, que no nos dejará, no nos desamparará, que estará con nosotros, que Él es un fiel Dios, fiel a su creación. Y ahora no somos solo creación, somos sus hijos. Y como sus hijos, Él se ocupa de nuestras necesidades, de nuestras situaciones. Él está ahí para consolar, para sanar, para restaurar. Él está ahí para escuchar. Dice en el Salmo 34, decía el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Dice el versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Entonces, el salmista, sabemos que el salmista David fue un hombre que pasó por muchas circunstancias súper difíciles, por eso él nos escribió el Salmo 23 y otra cantidad de salmos donde nos motiva a seguir creyendo en Dios, porque él lo pudo percibir, él pudo tener experiencias personales y él podía decir que el alma solamente le daba una orden a su alma. Solamente él mismo se exigía de adorarlo y glorificarlo y exaltarlo con cánticos, con alabanza. Entonces, tenemos a ese Dios vivo que tuvo David, lo tenemos nosotros también hoy, vivo, ahí presente en su hogar, en su casa, en su vida, para que diga: busqué a Jehová y Él me oyó. Y dice que nos libró de todos nuestros temores. Como se llame el temor, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, nos librará. Entonces solamente confiemos en esta maravillosa mañana. Iglesia de todo lugar, de Boitá, de Santa Librada, bienvenidos a este nuevo devocional, a comunicarnos todos juntos con Dios. Ya conocemos que podemos escribir las peticiones que tengan ahí, sus necesidades. Ayer la mamá de Dúa pidió oración porque yo le compré una cubeta de huevo. Entonces, que oráramos porque hoy tiene una cirugía su hijo
y necesitamos que Dios esté orando allí en misericordia por este jovencito. Entonces, y hay muchas otras necesidades. Escribámoslas para que aquí les estemos acompañando y apoyando en oración para que Dios nos escuche y pueda obrar, iglesia hermosa. Entonces, vamos a estar confiando en Dios en esta mañana y oremos, presentemos a Dios ahí ya, digámosle gracias porque podemos respirar de nuevo. El aire que usted tiene y yo tengo, se lo debemos a Dios. Entonces, Padre, en esta hermosa mañana y en este hermoso momento, te agradecemos, nos dirigimos ante ti, Señor, en el nombre glorioso de tu Santo Hijo Jesucristo. Te agradecemos la entrada que tú nos permite tener delante de tu santa y divina presencia. Te agradecemos la misericordia tan grande que ha tenido hasta hoy con todos nosotros, con nuestra casa, con nuestra familia, Señor. Por tu fidelidad, Señor, mucha familia nuestra no ha perecido, Señor. Gracias, Padre, porque nos ha cubierto con ese manto de amor, con ese manto de misericordia que cubrió a Israel, Señor, allí a Jerusalén, Señor. Gracias, Señor Dios de la gloria, Padre, porque eres el mismo Dios que siempre nos ha visto con ojos de misericordia y ha oído, Señor, la oración, la petición de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, las capacidades por las cuales tenemos, Señor, para poder resistir en esta tierra, Señor. Muchas gracias, Señor, por darnos las fuerzas que necesitamos hoy, Señor. Gracias por esas fuerzas para cada hogar, cada esposo, cada esposa, Señor. Solo tú sabes por dónde tienen que pasar cada uno de ellos, Señor, y solo tú puedes ir allí juntamente con ellos, como caminó con Enoc, Señor, como caminó con Noé, Señor, con Abraham, dirigiéndolos, guiándolos, enseñándolos, instruyéndolos, dándoles consuelo y fuerzas para que no desmayaran en ese propósito tuyo, Señor. Gracias, Señor, porque hoy hay hogares y familias, varones, mujeres, niños, con ese propósito tuyo, Señor, y necesitamos, Padre. Y uno de los propósitos principales, mi Señor, es que hoy tengamos más madurez que ayer, Señor, más fuerzas, Padre precioso, que nos parezcamos más a ti, Señor. Gracias, precioso Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo en esta mañana, Señor, te agradecemos por prestar atención a las necesidades que serán escritas, que ya las conoce desde la eternidad, sabe cuál dolor hay allí en la casa, cuál necesidad, angustia, preocupación, Señor. Madres que tienen a sus hijos hospitalizados, mi Señor. Padres necesitan salir de su hogar, Señor, a ir a visitarlos, a encargarse de esos familiares que están hospitalizados en medio de este virus, Señor, de estas tantas epidemias que hay, Señor, gripes, todo esto, Señor, pero solo podemos confiar en tu misericordia, en tu amor tan grande que nos protegerá, nos guardará, Señor, de cualquier infección, de bacterias, Padre, de gérmenes. Muchas gracias, Señor. En las familias de la tierra somos bendecidas por ti, Señor. Te agradecemos, Padre, por ocuparse de esos hogares, Padre precioso, que tienen alguna angustia, Señor. Hay angustias, estar en un hospital no es nada fácil, Señor. Hay madres que están hospitalizadas, están sufriendo, y hay niños pequeños. Te presentamos a esas mamás que están añorando salir de allí, de ese hospital, para seguir cuidando de sus niños, Señor, cuidando de su hogar. Señor, gracias por oír esa oración, esa petición que aquella mujer, Señor, ha hecho, Señor. Gracias, Señor de la gloria. Tal vez hoy no conozca hacerlo correctamente, Señor, pero tú eres un Dios de misericordia, Señor. Un Dios lleno de compasión y de bondad, Señor. Gracias por oír, Dios mío, esa oración, esas lágrimas que ha derramado esa mamá para regresar a casa, ese padre también que ama a sus hijitos, ese padre que está preocupado, que quién le lleva de comer a la casa a sus hijos. Señor, dale las fuerzas, ayuda a ese varón, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque tú te encargas de todas esas familias necesitadas de amor, necesitadas, Dios mío, de misericordia tuya, Señor. Gracias, Señor, porque en este tiempo, Señor, sabemos que ha habido demasiada violencia en los hogares, pero también conocemos, Señor amado, que se han restaurado hogares, que el amor de los padres ha vuelto a los hijos y los hijos a los padres. Muchas gracias, Señor Dios de gloria, Padre, porque el entendimiento y los ojos del entendimiento en muchos hogares han sido abiertos a través de tu poderosa
y salvadora palabra, Señor. Gracias, Señor, porque llega a través de estos medios, de un audio, Señor, de muchas formas. Llegas a los corazones de la gente, de los hogares, Padre, y aquellas personas que se sienten solas, porque hay muchos que están solos en un cuarto, en una casa. Señor, están totalmente solos humanamente, no hay quien, Señor, les acompañe, les dé un agua, pero tú eres ese Dios de compasión, Padre, el que mueve cuerdas de amor para llegar a ellos. Gracias, Señor, así como nos alcanzó, como nos encontró, como nos buscó, Señor. Padre, estábamos desnudos, estábamos totalmente vueltos nada, Señor, pero tú nos cubriste, Señor, perdonaste todas nuestras iniquidades y pecados, nos llenó, Dios mío, de bendiciones, Padre, nos ha adornado, Señor amado. Gracias, Padre precioso, muchas gracias por todas aquellas personas que están esperando esa misericordia tuya también, Señor. Hoy sean vestidos con vestiduras blancas, Señor. Hoy, Señor de la gloria, sean lavados con tu sangre divina, Señor, limpiando de todo pecado, de toda mancha, Señor. Muchas gracias, Padre precioso, por hacernos canales de bendición, Señor, por hacernos esas herramientas tuyas, esas cuerdas de amor, Señor. Gracias, Señor de la gloria, que la salida más mínima que tengamos, Padre precioso, podamos ser esa persona de bendición. Padre, llevemos esas buenas nuevas de salvación al perdido, Señor. Gracias, Señor, por usar nuestra boca, por usar, Dios mío, nuestro corazón que esté cargado de amor, cargado de misericordia, cargado de esa piedad tuya, Señor. Enséñanos, Señor, a ser compasivos, piadosos, bondadosos, mi Señor. Ayúdanos a no ser indiferentes al dolor, Señor, a la necesidad tan grande que tienen otras personas, Dios. Señor Dios de gloria, en esta mañana aquí estamos una vez más, Señor, porque tú nos has amado, porque tú, Señor, nos muestras cuánto nos ama, cuánta misericordia ha tenido de nosotros hasta aquí, Señor. Te agradecemos, Señor, cómo te has mostrado en nuestras vidas, Señor, esas manifestaciones de gracia, de favor, de misericordia, Señor. Necesitamos seguir multiplicándose como multiplicó esos panes, esos peces, Señor. Esa palabra tuya sea multiplicada, Señor. Gracias, Señor Dios de gloria, Padre. Gracias, Padre, por esas fuentes de vida que tú tienes para cada aquel que dice: no veo nada, nos vamos a morir, Señor, pero tú tienes una fuente de aguas vivas que es tu palabra, es tu presencia, Señor amado. Así como le abrió los ojos a Agar para ver esa fuente de agua que estaba al lado de ellos, Señor, y esa promesa que le dio, que de su hijo saldría también la nación, Señor. Sabemos que hay una palabra profética divina escrita aquí, Señor, Padre, para cada aquella persona que está buscando ese favor tuyo, esa palabra tuya, esa palabra de vida, esa palabra de consuelo, de poder, de sanidad, Señor. Padre, de amor, Señor. Hay una palabra, es una fuente de vida allí al lado de él, Señor. Gracias, Señor, por abrir esos ojos que a veces no los hemos logrado abrir, Señor, pero necesitamos tener entendimiento hoy. Señor, necesitamos que cada día corra el velo de nuestros ojos, nos quite toda falta de entendimiento, Señor, para verte obrar, para verte cómo nos amas, Señor, como esa manifestación de gracia sobre cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos en esta mañana lo que ya estás haciendo a favor de cada uno, de los que están hospitalizados, de los que están en casa, Señor, allí, Señor, están luchando con un COVID, Señor, Padre, tal vez no hay los recursos económicos, Señor, también a veces falta el amor, la compasión, Señor. Padre, necesitamos de todas tus riquezas en gloria, Señor. La necesitamos urgentemente, Señor, porque sin tu amor, Señor, sin tu bondad y piedad, Señor, no se logran grandes cosas, Señor. Pero necesitamos que nuestros corazones se carguen de esas riquezas.
Necesitamos esa carga de amor, Señor, para ir a ayudar, Padre, aquella indiferencia que hay en los hogares, Señor de la gloria, el desamor que hay, Señor, se convierta todo en amor, son fuentes de amor, que produzca amor cada día el corazón de la gente, porque tú lo colocas ahí, Señor. Gracias, Señor, muchas gracias, Padre precioso, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio vida y vida en abundancia. En esta mañana creemos que tenemos victorias en este día, victorias gloriosas, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias, porque escucharemos buenas noticias en el nombre de Jesucristo el Señor. Gracias, amado Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, Señor. Dios les bendiga a todos allí en sus casitas. Por acá tenemos hermanos que ya nos escribieron, la hermana Doris López. Gracias, Señor amado. Nilsa Martínez desde Santa Librada. Magda Romero. Andreita Costa, hermana Janet Jiménez también. Ani por ahí nos está escribiendo. La hermana Gloria Marina. Paulita nos escribe. Hermana Dorita Ortiz también. John Becerra, le bendecimos. Qué bueno que está ahí con nosotros. Bueno, a todos y cada uno de los que se conectan a través de esta transmisión. Carlita también Señor. está por ahí. Roxana Carrillo, también Diana Cruz dice que nos está viendo. Ruby Chisica, bendicimos su vida. Rubicita, Soniecita, bendiciones. A Jimmy Ferney Orjuela también, a Mariana Zuleta, a la hermana Yolandita, a Janet Villate, Jason Vargas, les saludamos desde acá y oramos que el Señor sea bendiciéndoles allá donde están, allá con su bebé, la hermana Luceidi también, así que qué bueno esta mañana que podemos buscar al Señor, que el Señor nuevamente nos tiene en pie y nuevamente, como decíamos en estos días, venimos acá a comprar oro, nuevamente oro refinado, como le decía el Señor a la iglesia de la Odisea, te aconsejo que de mí compres oro refinado, para que seas rico, ¿sí? Así que estamos enriqueciendo, iglesia, y esa riqueza no solamente nos van a servir aquí en esta tierra, sino que nos sirven allá en los cielos. Amén, amén. Es como el dólar sirve en todo lado, ¿no? Iglesia, bendiciones. Adriana Castillo que nos saluda, hermano Felita también. No olvide dejar allí sus peticiones para poder orar juntamente con usted. Queremos acompañar en la oración. Igualmente estamos orando por aquellos que a veces uno es como un poco tímido, no pone ahí las peticiones, pero pues estamos uniéndonos, somos compañeros de oración, no somos gente que escucha a Dios más. No, nosotros somos iguales a ustedes, tenemos debilidades, tenemos luchas, tenemos problemas también, pero Dios nos puso en esta labor de guiar a la gente, de darles esperanza a las personas y por la palabra del Señor, de guiarlos al Señor, y eso es lo que hacemos. Si alguien puede responder nuestras oraciones en estas mañanas, es Dios. Si alguien puede hacer algo, es Dios. Si alguien te puede ayudar, es Dios. Si alguien conoce por lo que estamos pasando, es Dios. Dios puede hacer el milagro, Dios puede tocar la gente, las personas. No se preocupe, que si Dios es de crear algo nuevo para ayudarnos, lo va a hacer. Conforme a su propósito se va a crear. No se preocupe que aunque el niño esté llorando como Agar, como ahorita oraba mi pastora, como mi esposa nos ha enseñado, que así como el niño esté orando, Dios va a inventar un pozo. Amén. Para darle agua. Así pasa en este tiempo. Así va a pasar igualmente. Que Dios va a obrar de una manera especial. Se inventa algo, Dios va a inventar algo para sostenernos en el nombre de Jesús. En este tiempo también aquellos que tienen crisis económica, que no sabe pronto, le tocó dejar trabajos, que está mirando qué va a hacer, Dios va a abrir los ojos para que así como aquella viuda no se da cuenta que en la casa estaba la solución, así igualmente Dios hoy va a abrir los ojos de personas y lo está haciendo. Amén.
para que aquello que a veces uno menosprecia en la casa, eso sea lo que nos saque de deudas, eso sea lo que nos proyecte en este tiempo. O sea, como Dios hoy en este tiempo todavía está soltando salvavidas. Sí. ¿Sí? Entonces así va a ser, iglesia. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde grandemente. Mi esposa esta mañana nos comparte la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Qué bueno es poder descansar en el Señor en esta mañana. La oración es la manera de descansar en Dios. Venimos a tomar de Él para poder descansar en su presencia. A mí me gusta mucho el coro que dice dame de beber, porque habla de esas, recuerda mucho esas estaciones de Israel donde el desierto era tan fuerte, tan caliente y donde había cansancio, ¿sí? Donde había mucho cansancio y cada vez que el pueblo tenía ese cansancio, ese agotamiento, caía en cosas que no debían. A veces el cansancio del recorrido que estamos llevando, nuestras luchas, nos hace caer en cosas que no debemos con Dios. Como creer que Dios se ha olvidado de nosotros, que eso nunca va a pasar. Creer que Dios nos ha desamparado en medio de las luchas, que tampoco nunca va a pasar. Porque si hubiera sido así desde la caída del hombre, Dios se hubiese olvidado totalmente de nosotros, pero no fue así. A su tiempo envió a su Hijo. Entonces cada vez que el pueblo se agotaba y cada vez caía en despropósito con Dios, la Biblia dice que les daba agua. Llegaron uno de sus primeros recorridos, tuvieron agua y llegaron a un agua amarga, ¿sí? Y Dios le dice a Moisés que eche un árbol y las aguas se volvieron dulces para que el pueblo las tomara. A veces nos encontramos así, tomando aguas amargas, porque no son las aguas que Dios nos quiere dar. Entonces Dios tiene que hacer algo para darnos nuevamente esas aguas dulces. Entonces esas aguas que Dios les daba al pueblo le hacían recobrar sus fuerzas para seguir caminando. Entonces en otra ocasión llegaron, tenían sed nuevamente, porque fue una constante del pueblo en el desierto, y era obvio, nosotros estamos en un desierto, porque nuestra tierra prometida no es la tierra, están los cielos. Entonces, mientras estemos caminando, transitando en nuestro desierto, porque uno cierra desiertos a estaciones, y no, toda nuestra vida es un desierto porque nuestra tierra prometida está en los cielos. Nuestro Canaán no es aquí, está en los cielos. Y cuando llegaron ahí nuevamente tuvieron sed y cayeron nuevamente en algo terrible con Dios. Empezaron a murmurar contra Moisés, contra Dios. Y la Biblia dice que a pesar de que habían caído en ello, yo no sé cuántos de nosotros en este tiempo hemos caído en cosas similares, como pensar que Dios nos ha abandonado, que Dios nos está dejando luchar solos, que Dios como que no se acuerda, porque a unos sí, a otros no, porque a este sí le sigue yendo bien y a mí no tanto. La Biblia dice que a pesar de que cayeron en cosas que nosotros hoy en día a veces caemos parecidamente, Dios les da nuevamente agua. Dios no iba a dejar morir al pueblo de sed. Y le dice a Moisés, ábrale a la peña y la peña les dará agua. La peña reflejada que es Cristo. Entonces esos momentos de oraciones son los momentos en que Cristo nos da de beber de Él, para que podamos descansar. O sea que no hay mayor fuente de descanso para el cristiano que la oración. No a veces cree que es la cama, ¿sí? Una vez dice, no, estoy tan cansado, no me paro a orar porque necesito descansar. Y mentiras, que a veces usted se levanta más cansado, ¿sí? Porque a veces el cansancio no es ni físico, es anímico, en nuestro espíritu, en nuestra alma, cansancio que uno dice, ya no quiero más, de verdad, no quiero ni pararme, hacer lo mismo, no quiero ya como que, seguir con lo mismo, todos los días lo mismo, las cosas no cambian, y sabe que a veces no logramos comprender que la oración, la presencia de Dios, el buscar a Jesús, el tomar de Él, es lo que nos hace descansar. Entonces estos momentos de oración son nuestros descansos.
Así que antes de meditar en la palabra, yo le invito que podamos aprovechar este tiempo de oración para descansar en Dios. Sí, yo sé que muchos tenemos muchas cosas allí, y ya si no es físico es espiritual, si no es espiritual es emocional, pero que usted en esta mañana pueda descansar en nuestro Dios. Así que antes de ellos, yo le invito a que allí cierre sus ojos y levante sus manos a Dios. Dígale: Señor, quiero aprovechar este momento para descansar en ti, para descansar en tu presencia, Señor. Queremos en esta mañana beber de ti, Señor, en nuestras vidas. Queremos disfrutar del agua que sale de la peña en este día para nosotros, porque queremos descansar en tu presencia. Por eso dice la Biblia que Dios, habiendo creado todo, en el día séptimo descansó de sus obras. Que este sea un tiempo para que descansemos de nuestras obras y empecemos simplemente a confiar en nuestro Dios. Descansa de las obras, descansa de tus correres, y tú puedas decir en esta mañana: Señor, quiero beber de ti, quiero descansar en esta mañana, quiero descansar de las angustias que tengo, quiero descansar de mis preocupaciones, quiero descansar de mis incertidumbres, quiero descansar, Señor, de tanta cosa que llega a nuestro día a día, a nuestra mente. Quiero descansar de este tiempo, Señor, donde se oye de enfermedad, de conflictos. Quiero descansar en ti. Dile: Señor, quiero descansar en ti, porque cuando descanso en ti puedo tener nuevas fuerzas para seguir adelante. Señor, así mismo dice la Escritura, que habiendo llamado a un pueblo, les diste la ley del día de reposo, para que el pueblo descansara de sus obras y pudiese cesar las obras suyas y descansar en Dios. Señor, que ese sea el momento donde cesen nuestras obras, donde cesen nuestros correres para descansar en el Dios que tenemos. Y cuando nace la iglesia, encontramos nuestro reposo, porque el descanso del día séptimo, el descanso del día de reposo, solo representaba a alguien, a Cristo el Señor. Y hoy tenemos, Señor, nuestro día de reposo, que es Cristo, que podamos descansar en ti, Señor, que podamos, Señor, cesar de nuestras obras, dejar de correr como a veces corremos, para esperar pacientemente en ti. Señor, que en esta mañana podamos descansar de tantas cosas que nos han rodeado en este tiempo y podamos disfrutar este tiempo para descansar en el Señor. Así que dile: Señor, yo quiero descansar, porque anhelo de ti, anhelo de tu presencia, anhelo de tu agua. Dile: Señor, dame de tu agua, dame de ti, para poder caminar, seguir caminando, para poder seguir avanzando, Señor. Hidrata mi espíritu, hidrata mi alma, Señor, en esta mañana, para poder seguir avanzando en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oh, Señor, y allí en casita levanta tu voz y dile al Señor: Gracias, Señor. gracias, Padre. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed más. Aleluya. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed más. Dile: dame de beber, dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed más. Dile al Señor esta mañana: dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed más. Dile esta mañana al Señor: dame agua viva.
quiero beber del agua de vida eterna. Señor, porque tú eres la roca, Señor, que está emanando agua viva para nosotros en este día, Señor. Hoy hidrata nuestra vida y nuestro espíritu con tu agua, Señor, con esa agua viva que tú das, Señor. Que esta sea una mañana, Dios, donde podamos beber y descansar. Que podamos, Señor, cesar de nuestras obras para confiar en el Dios que tenemos. Para confiar en ti, Señor, y esperar en ti, Señor, cada día, Padre Celestial. Hoy te lo pedimos, Señor amado, en esta mañana, Señor, danos de tu agua, danos de tu agua. Queremos beber de ti, anhelamos de ti, Señor amado, en esta mañana. Oh, Señor, levanta tus manos allí en casita y dile al Señor, dame de beber. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Señor, te anhelamos. Dame de beber. Necesito más. Ya no quiero tener sed más. Y dile allí, casita, Señor, te anhelo. Dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad. Dile, yo quiero de ti. Yo quiero beber del agua de vida eterna. Dile, Señor, quiero beber de ti. Dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad. Dile, te anhelo, Jesús. Yo quiero beber, anhelamos de ti, Señor, del agua de vida eterna. Una vez más, dile, Señor, dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad. Dile en esta mañana, Señor, yo quiero beber del agua de vida eterna. Señor, tú eres nuestro descanso. Tú eres nuestro descanso. En medio de estos tiempos, Señor. el único descanso que necesitamos lo hallamos en ti, Señor Jesús. El único descanso que necesita nuestra nación, nuestra familia, nuestra vida, está en ti, Señor amado. Gracias por esos tiempos de descanso. Gracias por esos tiempos, Señor, de hidratación para nuestro espíritu. Porque, Gracias, Señor, Señor. cada vez que estamos contigo, que bebemos de ti, podemos salir con Padre. nuevas fuerzas para seguir caminando. Gloria a ti, Después de un día de reposo, había camino por recorrer, pero, Señor, había descanso en ti, Señor. Había descanso en ti, Señor, como lo sigue habiendo ahora. Hay descanso en ti. Hay descanso en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial. Toda la gloria y el honor es para ti, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Aleluya, Amén. Señor, Y te amén. adoramos. O sea, aquí, iglesia, su descanso no fue anoche en la cama, que muchos pensamos eso. Nuestro descanso no fue en la cama, en las 8, 9 horas, 10 horas que dormimos, sino que nuestro descanso es en estas mañanas donde nos levantamos a orar.
Así que, ¿dónde vamos a descansar de tanto bloqueo, de tantas cosas, tanta recarga, de tanta sobrepeso de información, de enfermedades, de desempleo, que nos hacen cargar grandemente? En la presencia de Dios. Es la única manera de descansar. Entonces, estas mañanas de oración son mañanas de descanso de este tiempo que estamos viviendo. Amén. Entonces, vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero que abra su Biblia en Lucas capítulo 2. Vamos a hablar de algo muy conocido. Aprovechando este tiempo que estamos hablando un poquito de descansar y esperar en el Señor. Lucas capítulo 2. Versículo 25. Versículo 25. Recuerde que puede allí estar diligenciando sus peticiones y al final estaremos orando por ellas. Perdón, desde el versículo 21. 2:21. Le voy a dar espaciecito para que pueda tomar su Biblia y pueda ubicarse en Lucas 2:21. Aquellos que han perdido su empleo, que han tenido que cerrar sus negocios, que las cosas no han estado tan bien. Yo sé que suena difícil, pero descansa en el Señor. Amén. Cesaron tus obras, deja que Dios haga lo que tiene que hacer y descansa en Dios. Amén, porque a veces nos hallamos corriendo tan fuertemente y no podemos descansar en el Señor. Esta mañana entrégate al Señor, descansa en Él, que Dios sabe y tiene cuidado de nosotros. Amén. Lucas 2:21 dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, está hablando de Jesús. Si usted mira capítulos atrás, versículos atrás, se da cuenta que el evangelista, Lucas, está narrando todo lo que fue la infancia de Jesús. Uno de los evangelios que habla más de la infancia de Jesús es Lucas, ¿sí? El evangelio de Lucas. Incluso habla de lo que es la vida del Espíritu en la vida de Cristo. Entonces, nos está hablando de Jesús, ¿sí? Que cuando cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, recuerde que la circuncisión era típico del pueblo judío, era en referencia al pacto que había hecho Dios con Abraham, de que todo varón debía ser circuncidado, se circuncidaba, ¿sí? Por eso también Pablo escribe, en Cristo fuimos circuncidados, en Él, porque Cristo cumplió toda la ley para poder, hasta el fin de llegar a la cruz, para poder darnos la salvación, ¿sí? Cristo nace en el tiempo de la ley se guardaba en Israel cuando Cristo nace, por eso Cristo es llevado a ser circuncidado a los 8 días de nacido. Eso es lo que está narrando la Biblia. Ahora nosotros no hacemos esa circuncisión física, porque Pablo explica y dice, nuestra circuncisión ahora es de corazón, ¿sí? Entonces dice la Biblia, dice, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, o sea, de la purificación tanto de María, que también era una costumbre de la ley, todas las mujeres que daban a luz, y sabe que eso lo hace pensar mucho en lo que uno daban a luz, eran tenidas apartes mientras pasaban 40 días para ser purificadas, ¿sí? Por eso dice, cuando pasan los días de su purificación, ¿sí? Algo parecido a lo que nosotros hacemos cuando tenemos un bebé, que tenemos 40 días de dietas, ¿sí? Entonces nos apartamos a dieta y en la dieta nos dan buena comidita, gallina, ¿cierto? Yo sé que todos los que han sido mamás saben de qué les hablo. Gallina, buena comida, porque le da una hambre, ¿sí? A algunas les toca duro porque a algunas sí les toca salir, pararse y a trabajar. Sí. O hay otras que han nacido sus bebés prematuros y les ha tocado irse para el hospital. Ahorita estos días allá en Santa Librada le tocó así. Y está todavía así. Y corren para el hospital, entonces no tienen ese tiempo de cuarentena. De cuarentena, digo yo. Sí, 40 días sí, de 40 reposo. días de reposo,
de cuidados. de cuidados, ¿no? Y que más que por una tradición se hace por el físico, Por ¿no? la salud. Por la salud, por lo que uno queda bota tanta sangre, la matriz queda, bueno, mejor dicho, queda, sí, entonces, por la recuperación, ¿sí? Entonces, algo parecido sucedía en Israel cuando la mujer daba luz. La mujer debía apartarse para tener un tiempo de purificación, que era de 40 días, ¿sí? Entonces, por eso dice, cuando pasó el tiempo de la purificación, tomaron al niño y le llevaron al templo. Y eso a mí me fascina de José. Siempre hablamos con mi esposo que José hizo una gran tarea con Jesús, ¿sí? Porque uno siempre María, de que el ángel le habló y todo eso, pero a veces ignoramos la tarea y la labor que hizo José. José hizo una buena labor. Amén. Si usted ve, lo lleva a los 8 días, lo circuncida, o sea, cumplía la ley. José era un hombre guardador de la ley. Totalmente. Lo llevaba al templo para ser presentado y llevaba su ofrenda para presentar, porque dice, conforme a la ley, está muy apegado a lo que era la ley, que era lo que decía la ley, que una tórtola, un palomino, ¿sí? Y luego usted ve a los 12 años nuevamente a Jesús, ¿dónde? En el templo. José llevó a su hijo a los lugares correctos, porque recuerde que el padre terrenal de Jesús fue José, ¿sí? Sí. Tenía una responsabilidad grande, y eso a veces le hace pensar a uno que uno como papá, ¿a qué lugares lleva a sus hijos? ¿Sí? ¿A qué llevamos nuestros hijos? ¿Sí? Entonces José tuvo siempre usted lo ve muy calcado en lo que es difundir en Jesús todo ello, ¿sí? Porque aunque Jesús era hijo de Dios, tuvo una niñez normal, fue un niño normal. Entonces, la Biblia dice que los llevaron y dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Imagínense, eso suena redundante, sí. ¿Cierto? Pero como humano, sí, claro, todo conforme a la ley. Todo. José no se desprendió de la ley, por eso en Cristo se cumplió toda la ley, ¿sí? Y así como en Adán todos pecamos, en Cristo todos fuimos justificados, porque en Cristo se cumplió toda la ley. Amén. Por eso nosotros somos cristianos redimidos, pero no vivimos conforme a la ley mosaica, porque Cristo ya la cumplió. Ahora nosotros vivimos conforme a la gracia del Señor, aunque tenemos mandamientos que debemos de cumplir, que es la Escritura. Entonces dice la Biblia, dice, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme, vuelve y dice, conforme, si ve que eso es lo que constantemente está diciendo, conforme a lo que se dice en la ley, ¿sí? Ya va 2 veces en que la Biblia lo dice, ¿sí? Y dice la Escritura, conforme se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, ¿sí? Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Sabe que eso a mí me pone a pensar? ¿Sí? La Biblia es muy precisa, o sea, dice, estaba sobre él, no podía estar en él, ¿sí? Porque todavía no había muerto Cristo, ¿sí? Por eso estaba sobre él. Por eso el Espíritu venía de tiempo en tiempo, como en un Sansón, ¿sí? Que no era que Sansón constantemente estuviera arrancando puertas, nada, sino que cuando el Espíritu venía, tenía una fuerza que nadie se explicaba de dónde provenía, ¿sí? Pero después de que muere Cristo, ya el Espíritu no está sobre, está dentro, ¿sí? Por eso nosotros, como decíamos de hebreo, tenemos una gran nube de testigos alrededor de nosotros, porque ahora, o sea, con todas las herramientas que Dios nos dio, sería imposible no agradar al Señor, ¿sí? Entonces, pero la Biblia dice de Simeón que a pesar de que todavía el Espíritu no podía habitar dentro, la Biblia dice el Espíritu de Dios estaba sobre Simeón, ¿sí? Entonces,
porque hoy vamos a hablar un poco de las características de este hombre. Estaba sobre Simeón y dice la Biblia, y este hombre, sigue diciendo la Biblia, este hombre dice justo y piadoso. Mejor dicho, ni para qué contar. Si Simeón, sin el espíritu dentro, era justo y piadoso, ¿qué nos espera a nosotros? Que tenemos el espíritu no sobre, sino dentro, ¿sí? Y dice la Biblia, y esto es hermoso, esperaba la consolación de Israel. Todo Israel esperaba en esa promesa, la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, mejor dicho, este varón era una cosa tremenda. Tenía una intimidad muy Sí. profunda. Imagínense, Una comunión. como el Espíritu estaba sobre él, le había sido revelado que no iba a morir sino hasta que viese la consolación de Israel. Y ahora dice, y movido por el Espíritu, porque era una de las características del Espíritu. Ahorita vamos a ver un poquito de ello. Vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, vuelve y dice, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, dejémoslo allí porque ahí empieza a hablar de otra mujer, ¿sí? Entonces, yo le quería hablar hoy en esta mañana un poquito, que meditáramos algo sobre lo que eran las características de Simeón. La Biblia dice que Simeón esperaba dice, y le había sido revelado, dice en el versículo 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo, piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Esa espera de Simeón se puede transferir como, o se puede deducir como esperanza. Simeón tenía esperanza. ¿Sabe qué mantenía a Simeón todos los días guardándose justo y piadosamente? La esperanza que tenía, ¿sí? Todos los días Simeón se levantaba y cumplía todo lo que tenía que cumplir, porque no solo tenía el Espíritu sobre él, sino porque tenía una esperanza, ¿sí? Entonces, ¿qué es la esperanza? Porque uno dice, bueno, ¿qué es esperanza? Y uno a veces cree que esperanza no es la hermana en la iglesia. ¿Qué es esperanza? Esperanza es confianza, es seguridad. Esperanza viene de una acción de esperar en algo, ¿sí? Por eso el Salmo dice, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó hacia mí. Eso es esperanza. Esperanza es confiar plenamente en lo que Dios ha dicho, ¿sí? Por eso dice la Biblia que Simeón tenía una esperanza, esperaba en algo. ¿Y en qué esperaba? En una palabra de Dios, ¿sí? ¿Cuál era la palabra que le había sido revelada por el Espíritu? No vas a morir, Simeón, hasta que tú veas la consolación de Israel. Algo parecido pasaba con los, estudiábamos la otra vez del camino de Maús, y nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, ¿sí? Entonces, Simeón tenía una esperanza, esperaba en algo, porque esperanza es esperar, tener confianza en que, en lo que Dios ha dicho, ¿sí? Simeón esperaba en lo que Dios había dicho. ¿Sabe, iglesia, que este es un buen tiempo para retomar la esperanza?
para confiar plenamente en qué, en lo que Dios ha dicho. ¿Qué pasa con lo que muchas veces la gente pierde la esperanza? Porque su esperanza está cimentada en cosas que Dios no ha dicho. Pero cuando es lo que Dios ha dicho, puedes confiar plenamente en que Dios, si ha dicho, Dios no faltará su palabra. Dios en algún momento lo hará. Yo no sé cuántos años tenía Simeón, pero según revela la escritura, era un hombre ya muy adulto. ¿Cuánto tendría que esperar? Y cuando el Espíritu Santo le había dicho, Simeón, no vas a morir hasta que veas la consolación de Israel. No, la Biblia no registra a los cuántos años el Espíritu le dijo eso. Pero algo había, lo que sí registra la Biblia es la capacidad para esperar que tuvo Simeón. ¿Sí? Esperó. Guardándose. ¿Sí? Guardándose. ¿Sí? Porque la esperanza que nosotros tenemos nos hace esperar con paciencia. Prácticamente es la misma, porque esa fue la primera llegada de Cristo y tenía que saber esperarlo. Y ahora nosotros en la segunda, lo mismo. el rapto, ¿no? Exactamente. Tenemos que saber esperar a nuestro Señor. Amén. Lo que Cristo, lo que Dios dijo, se va a hacer, se va a cumplir. Entonces, ¿qué hacía que Simeón se guardara viviendo justa, piadosamente? ¿Sí? Todos los días que tenía una esperanza. Por eso Pedro habla de que de nuestra esperanza viva. ¿Sí? ¿Sí? Que dice, hemos sido resucitados para una esperanza viva. ¿Sí? La salvación de nuestras almas. Entonces, Simeón estaba esperando, como decía la pastora, la primera venida de Jesús. ¿Sí? En eso esperaba. ¿Cuántos años esperó Simeón? No se sabe. Pero esa esperanza, esa confianza que tenía de que Dios lo había hecho, lo había dicho, lo hacía todos los días, guardarse, vivir piadosamente, vivir justamente, ¿sí? Entonces, iglesia, que la esperanza que nosotros tenemos de lo que Dios ha dicho, nos haga todos los días vivir como Cristo pide que vivamos, ¿sí? Y Romanos dice algo muy bueno acerca de la esperanza. Romanos 8:24 se lo leemos. Romanos 8:24. Si quieren, léalo, mi paz. Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Sabe que la esperanza tiene esa cualidad? Nos hace esperar con paciencia. ¿Sí? Porque la esperanza viene de eso, de espera, ¿sí? Nos hace esperar con paciencia. Cuando nosotros somos impacientes, cuando vivimos como si no tuviésemos esperanza, ¿sí? Ahí caemos en la impaciencia. Iglesia, en estos tiempos no podemos caer en impaciencia, ¿sí? Tenemos que saber esperar con paciencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, tenemos, como dice Pedro, una esperanza viva. Nuestro Dios va a cumplir todo lo que Él ha dicho que va a cumplir, ¿sí? Todo lo que Dios dijo que va a hacer, eso lo va a hacer, ¿sí? Simeón estaba esperando, su esperanza estaba ¿en quién? En Cristo, ¿sí? Hasta que vea el Hijo de Dios, la redención de Israel. Él estaba aguardando, esperando con paciencia lo que el Espíritu le había dado, ¿sí? Lo que el Espíritu le había revelado. Porque si usted ve, el Espíritu hace dos cosas con Simeón. Le revela la palabra, ¿sí? Por eso la palabra es generadora de esperanza, ¿sí? Y uno muchas veces, por ejemplo, en este tiempo, habla mucho del noticiero, de lo que dijeron allí, de lo que dijeron allá, de lo que se rumora aquí, de lo que se rumora allá, de tantas cosas, ¿cierto? Es bueno estar informado, pero esas cosas no van a generar esperanza en nosotros. Lo que sí va a generar una esperanza viva en nosotros es la palabra. La palabra es generadora de esperanza, ¿sí? Por eso lo que la gente necesita en este tiempo
no es más como quien dice, más información de la que ya tenemos. Lo que la gente necesita en este tiempo es una voz de esperanza. Y esa se genera a través de la escritura. La palabra de Dios generó esperanza en Simeón, ¿sí? La palabra que el Espíritu de Dios había revelado había generado una esperanza en Simeón. Simeón todos los días prácticamente se paraba y decía, me paro porque yo voy a ver la redención. Todos los días se paraba igual. Que igual sea en nuestra vida, que Amén. todos los días nos paremos diciendo, yo sé que veremos a nuestro Señor algún día, y eso nos haga sostenernos en la vida cristiana. Amén. ¿Sí? Entonces, por eso Pedro está hablando de una esperanza viva. Y igual la de Simeón era una esperanza viva, ¿sí? Era una esperanza viva. Entonces, porque hay gente que vive esperanzas muertas, ¿sí? Como que, ay, yo sé que, por ejemplo, alguien que de pronto no es casado, que el esposo se fue con otro, ¿sí? Entonces uno dice, no, yo sé que algún día va a regresar y pueda que no pase, ¿sí? Eso sería una esperanza, bueno, y que desde el principio haya sabido que de pronto no la quería tanto y que de pronto no eran casados, no la quería tanto, nunca se quiso casar y entonces vive esperando algo que probablemente no va a pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no la querían del principio, pues ya ahí no hay mucho que hacer. No, nunca se casó con ella porque no quiso. No hay mucho que hacer, ¿sí? Entonces, pero esta esperanza que genera la palabra es una esperanza viva, no es una esperanza muerta, porque consistía en un solo ser, Cristo el Señor. Y hay algo importantísimo ahí, pastores, es que los fariseos, los saduceos, ellos también conocían toda esa ley y conocían toda esa palabra de que vendría el Salvador, que vendría el Mesías, que vendría el Consolador de Israel, pero ellos no, ellos estaban más centrados en la religiosidad que en esa esperanza viva, ¿sí? En cambio, Simeón no se centraba en la religiosidad. Él se centraba en lo que había dicho Dios en el Antiguo Testamento de Génesis, que vendría, y más cuando el Señor dijo que él no moriría hasta verlo, ¿sí? Entonces él mantenía vivo día a día esa esperanza que estaba escrita, que se le había dicho, y a nosotros también se nos ha dicho una y otra vez nos han dicho que Cristo regresa pronto, que Cristo viene. Pero a veces muchos incluso conociendo la palabra dicen, no, pero ¿cuántos años hace? ¿Cuántos años hace? Y pasa. Entonces, eso es como una duda y hablarla es como alimentar más esa duda. Como que, sí, como que eso desespera, o sea, trae desesperanza. Entonces, de verdad que es igual, en el tiempo de Simón es igual que nuestro tiempo. Esperar ese regreso. Una característica de Simeón, no sé si mi esposa la tenga ahí, el Espíritu Santo, que dice que pues esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y el 26 dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo. Sí. Pues por eso tenía esperanza, porque el Espíritu Santo le había revelado. Entonces ese tiempo puede ser que el Espíritu Santo le esté alimentando la esperanza a muchos que, que confíen que aquel trabajo por algo lo perdieron, que esta situación está en manos de Dios, bueno, tantas cosas. Dice el Espíritu Santo que nos está dando en este tiempo esperanza. Y el 26 dice que no solamente era el Espíritu Santo estaba sobre él, no solo tenía la revelación del Espíritu Santo, sino que también era movido, se movía por el Espíritu Santo. Y es que también que el Espíritu Santo sea en este tiempo, Igual, que lo mueva a usted, no se vaya a ir de donde está a la loca, no vaya a entrar en préstamos a la loca, no vaya a tomar decisiones a la ligera, que sea el Espíritu Santo quien la dirija. Y en Romanos dice algo especial que también sale a flote allí. Lo que leíamos, bueno, el 24, en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. No es esperanza. Pero porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardamos. El 26, de igual manera, el Espíritu
nos ayuda nuestra Nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo Amén. intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces era ese mismo Espíritu Santo que mantenía, que estaba sobre Qué lindo. Simeón, Simeón. le revelaba y lo movía. Es el Espíritu que lo mantuvo. ¿Usted imagina Lo mantuvo para cuántas esperar. veces Simeón no quería Eso, echarse claro. para atrás? Uy, Muchas. claro. Sí. Claro. ¿Cuántas veces Simeón dijo, no vuelvo a ir al templo porque hoy no vi al Redentor? No vuelvo a orar. Muchas veces. ¿Pero quién lo mantuvo? ¿Quién lo El ayudó en Espíritu. esa debilidad? En la debilidad de muchas veces no querer orar, en la debilidad de no volver a levantarse, no tener el ánimo de buscar nuevamente a Dios. Lo que lo mantuvo en ánimo fue el Espíritu Santo. Hoy hablamos con mi esposa lo que decía las noticias. Las noticias son las mismas. Sí. 2 o 3 nuevas, 4 nuevas noticias, de resto son las mismas. La ocupación de las UCIs, la crisis, la corrupción en el gobierno. Pero entonces nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades, que nos recuerda que la palabra se va a cumplir, que nos recuerda la palabra, no solamente que Cristo viene, sino la palabra que se nos ha hablado hace mucho tiempo, Sí. que el que busca a Dios se encuentra, que el que ora Dios lo va a escuchar, que Dios puede sanar, que Dios obra sobre la vida, sobre los niños, que Dios puede restaurar hogares. El Espíritu Santo te va a llevar, te va a canalizar correctamente tu esperanza en las cosas que realmente debes esperar. Sí, Señor. Por eso yo tenía, dentro de las características, también hablaba de eso, espíritu sobre él y movida. Porque el Espíritu tiene esa cualidad. Algo parecido sucedió con Felipe y el etíope. Acércate a ese carro. Lo movió. Y luego que lo bautizó fue llevado por el Espíritu. El Espíritu lo que hace es, por ejemplo en este caso, poner a Simeón en el lugar correcto. ¿Sí? El Espíritu Santo en este tiempo es nuestro mayor, ¿cómo lo decimos? Una palabra especial para eso. Nuestro mayor, porque elemento suena como es nuestra mayor brújula para saber hacia dónde vamos. Por eso nosotros no estamos sin esperanza. No sabemos, nosotros no podemos decir, no sabemos para dónde vamos, pero hay alguien que sí tiene claridad hacia dónde nos está llevando, y es el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, y fíjese que Fíjese de Efraín. Dicen algo especial, y es lo siguiente: siempre, tanto la palabra como la dirección del Espíritu en Simeón lo llevaba a un punto, ¿sí? No morirás hasta que veas la consolación de Israel. Y fue movido al templo, ¿sí? ¿Cuál era? Tanto la palabra como el mover del Espíritu lo llevaba a alguien, a Cristo, ¿sí? Lo llevaba a Cristo. Entonces, en este tiempo que las cosas se están moviendo como se están moviendo, que están circulando como están circulando, entonces el Espíritu será aquel que nos direccione. ¿Sabe? Porque yo leía de revelar algo, porque todo el mundo dice, tengo una revelación del Señor. Revelar es como si alguien llegara a usted, le quite el velo, ¿sí? Porque hay cosas que están ahí, pero que se han ignorado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que decía la pastora, todos sabían la ley, todos sabían de la promesa del Redentor de Israel, pero muchos habían ignorado esa promesa. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Le corre el velo a Simeón para que vea y entienda esa promesa que todos esperaban. Por eso Simeón entendía lo que otros no. Algo parecido, por eso digo, se relaciona mucho, es muy parecido, similar con lo que leíamos de los hombres de camino en Maús. Entonces, oían la palabra, pero no la entendían. Entonces, revelar bien es como el sentido de que Dios te hace entender aquello que ya está, pero que se ignora, ¿sí? Entonces, Dios lo que hace es traer nuevamente, renovar esa palabra en la vida de Simeón. Tanto que Simeón todos los días vivía
todos los días se paraba y decía, no, yo sé que algún día va a pasar. Y aunque muchas veces, como decía mi esposo, tuvo debilidad, de pronto no quiso hacer las cosas. Yo sé que muchos de ustedes tal vez están en un tiempo de debilidad, que dicen, yo llevo orando y me dicen que Dios oye y no pasa nada. Tantas veces, por eso decíamos que No me voy a volver a conectar. no me voy a volver a conectar, me cansé, ¿sí? Nadie está pendiente de mí, nadie tal cosa, tal otra. Por eso decíamos que el principal motor o generador de esperanza es la palabra, ¿sí? Porque la palabra genera una esperanza correcta, ¿sí? Entonces muchos tal vez están diciendo, no más, ya no me conecto más, ya que oración de las 5, no vuelvo a orar a las 5. Empecé juicioso orando a las 5 y ya llevo 3 meses y nada que me sale el empleo. Y nada que pasa nada, nada que esta enfermedad, sigo en la misma situación con esta enfermedad, ¿sí? Y usted tal vez está pensando y diciendo, no quiero más, no me conecto más. Ya, mejor dicho, y como es tan fácil, antes uno decía, no vuelvo a la iglesia, pero hoy simplemente con un botón usted ya no se conecta. O silencio. No se conecta más, o silencia, o se sale la transmisión. Hoy en día sí que es fácil, pero ¿sabe qué le hacía todos los días a Simeón levantarse a pesar de las debilidades? Que el Espíritu estaba en él. Entonces, iglesia, ¿qué nos va a sostener a nosotros en este tiempo? El Espíritu. En este tiempo no te va a sostener una persona, te va a sostener, aunque el Espíritu es una persona. Estoy hablando de alguien Sí, humano, sí, humano. alguien humano. No te va a sostener No un podemos brazo apoyarnos humano, en eso. te va a sostener el Espíritu, ¿sí? Porque mucha gente en este tiempo tal vez se enoja con el pastor y el pastor, ¿por qué no vive pendiente? Pues que hermano, no podemos violar las reglas que hay, ¿sí? Usted imagina el pastor yendo a su casa en toque queda, pues lo agarra la policía, y eso que a veces hemos salido a atender las cosas que son urgentes, hemos tratado de hacerlo, estar allí, hemos tratado de atender, por eso dejamos el número del pastor para que usted, si necesita un consejo, una palabra, podamos hablar con usted, y cuando podemos desplazarnos, pues vamos, desplazamos, llegamos a tener contacto por las mañanas. Que el Espíritu Santo le revele que me tiene que llamar al pastor. No, pues muchas veces no funciona así, iglesia. Muchas veces usted tiene que hacerse notar también. O sea, escriba, acá estamos, aquí estoy, escriba. pastor, necesito tal cosa, ¿sí? Porque uno corre muchas cosas. Entonces, hay veces que hermanos dicen, pastor, ahorita tengo una necesidad grande. Está bien que lo hagan, porque uno mira cómo maniobra, cómo hacemos, cómo suplimos una cosa y otra. Pero iglesia, tal vez uno cae en ese estado. ¿Por qué? Porque no entiendes que en este tiempo el que te va a hacer esperar en Dios es el Espíritu. El Espíritu te está haciendo esperar, te está moviendo a lo correcto. Hay alguien que comparaba, es que no se me va a quitar la palabra, pero comparaba lo del Espíritu Santo, que la palabra tiene que ver, la idea también del Espíritu, lo que hace el Espíritu Santo, y la llenura, todo eso, tiene que ver, lo comparan al barco, a la barca. Cuando está iza la vela, la vela así, donde que pega el viento para que ¿sí? La guíe, la lleve. Ese es como el Espíritu Santo, es como el viento que pega cuando en la vela del barco, que lo lleva a un lugar, le da dirección. ¿Sí? La dirección. Entonces es como cuando el viento pega contra esa, ¿sí es la vela del barco? Sí, la vela. Y lo lleva hasta lugares, es el impulso que da, pues ese viento que lo lleva como un puerto seguro. Lo lleva a donde tiene que estar. Sí, a donde tiene que estar, a donde tiene que llegar. Así mismo va a pasar, aunque afuera todo el mundo esté en caos y esté diciendo qué va a pasar con nosotros, para dónde vamos, a dónde llegaremos. Nosotros podemos confiar. Tenemos esperanza. Tenemos el esperanza. Santo es el que ¿sí? está soplando Por eso barca. usted no va a caer en el estrés, porque la gente cae en estrés como que ya no sabe qué hacer y todo eso, porque está caminando sin esperanza. Nosotros tenemos esperanza. ¿De qué? De que ese espíritu que nos está sosteniendo, que es el Espíritu Santo, va a llevar
nuestra vida a donde Que no tiene que solamente llegar. está en nosotros, sino que nos está moviendo. Que nos está revelando también en este tiempo. Nos está revelando Así y nos es. está moviendo hacia donde nos va a llevar al lugar Al correcto. lugar correcto. ¿Sí? Usted va a llegar al lugar correcto, en el momento correcto, Ujú. con la persona correcta. Ayer me llamaba alguien pidiéndonos un consejo acerca de algo, de un negocio, de una casa que está consiguiendo para unos subsidios, y dice que tiene que pagar unos 14 millones para la casa. No los tenía, entonces está buscando de un momento a otro. Yo le decía, descansa en Dios, Dios sabe su necesidad, haga todo lo posible, y si no sale, dele gracias a Dios, porque Dios lo va a hacer de una manera perfecta. Puede ser que esta no sea, pero la que venga puede ser que no le toque pagar nada. Y sabe que cuando somos movidos por el Espíritu Santo, ¿se imagina cuántas veces Simeón no quiso no estar allí? Y escúcheme, hay cosas que parecen buenas, pero hay que dejarlas pasar. Escuchen muy bien eso, iglesia. Hay cosas que parecen buenas, pero hay que dejarlas pasar, porque pueden ser buenas, pero que no sean voluntad de Dios. Usted dice, no, es que es muy buena, esta es la oportunidad, pero Dios tiene preparadas cosas perfectas para usted, cosas donde puede ser que no le toque pagar un peso, puede ser, porque Dios siempre lo va a hacer mucho mejor de lo que nosotros estamos pensando. ¿Cómo viene eso? Por el Espíritu Santo, que nos dejemos mover por el Espíritu Santo, guiar por el Espíritu Santo, obrar de acuerdo al Espíritu Santo. Entonces muchas veces nos va a tocar esperar, ¿sí? Aguardar con paciencia, y que puertas que parecen de Dios, y es más, uno debe orar así: Dios, cierra las puertas que parecen tuyas, pero que no son. Y si se cierra, usted puede decir: Dios, gracias. Viene una puerta, la que es la correcta. Dios no necesita en esa temporada abrir muchas puertas. No dice, no importa, iglesia. Dios, si es posible, se inventa una puerta para nosotros. Así es. Sí, es aprender ahora ahí en ese asunto, porque uno debe decirle: Señor, hágase tu perfecta voluntad, Señor. A mí me parece esto y pues yo lo veo bueno, ese camino me parece correcto, bonito, pero Señor, lo que tengas que hacer para que yo me someta a tu voluntad, porque cuando no nos sometemos a la voluntad de Dios, en dejarnos guiar del Espíritu Santo, nos metemos en esa puerta, en ese camino, en esa situación, creyendo porque nuestros ojos lo vemos bien, la gente nos parece maravillosa, buenísima gente, nos parece, no, eso es ideal, eso es maravilloso. Pero si no es de decirle: Señor, lo que tengas que hacer, si esa no es tu perfecta voluntad, así me duela, así no lo entiende en el momento, así yo, verdad, no pueda comprender ni asimilar, pero haz lo que tengas que hacer conmigo, no me dejes meter donde no tengo que meterme. Amén. Así es. Y para terminar, podemos decir lo siguiente: empecemos a orar por nuestras peticiones. El Espíritu dice, y Simeón, movido por el Espíritu, vino al templo. ¿Sí? El Espíritu puso a Simeón en el lugar correcto. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque Simeón haya esperado mucho, Dios nunca perdió el control. ¿Sí? Nunca. La palabra era que el Redentor iba a nacer. ¿Sí? Amén. En este tiempo Qué pasa lindo. igual. ¿Sí? Y Con toca coronavirus o sin Y coronavirus. es que es algo que uno tiene que tener muy presente, y lo hemos hablado en esta mañana, es lo siguiente: el tiempo. Ya, la esperanza me hace llegar al tiempo. O sea, lo que a nosotros no nos gusta es que el tiempo, ¿sí? El tiempo. Pero el Espíritu Santo es como la zarza que hacía que ardiera y ardiera, y la zarza no se consuma. Entonces hoy somos la zarza, que está ardiendo y ardiendo y ardiendo. No nos vamos a quemar, no nos vamos a consumir, porque estamos esperando el tiempo. Amén. El tiempo, así va a ser, el tiempo que Dios levante todo esto, el tiempo que Dios honre nuestras oraciones
contestándolas mucho mejor de lo que nosotros estamos pensando y esperando. Es una Ujú. esperanza. El trabajo, la familia, ¿qué tienes que dejar? No tienes que dejar de hacer. Hombre, Ah, el Espíritu Santo, usted, hay gente que dice, pastor, no conozco el Espíritu. Él ya está orando. Ujú, Él es el claro. que hoy la tiene La usted y a tiene mí aleluya, aleluya. aquí Ahí de puestos en pie. De ahí de Es el pie, Espíritu orando. Qué Santo hermoso. lo que hoy lo llevó a conectarse. Es el Espíritu Santo lo que nos hizo hacer esto. Ujú. Esto no fue una vez que nosotros estamos ahí desocupados y ¿qué hacemos en esta cuarentena? Mm. Pongámonos a orar a las 5. Pongámonos a No, orar. es el Espíritu Y Santo sobre todo a que las lo 5, hizo. ¿no? Mm. Hubiéramos puesto más Y tarde. sobre todo a las 5, que si usted ve todo el mundo transmite desde que Más- ya amanece, ya ¿sí? más de Desde día. que ya de día. Que ya no Claro. puede Y estar para levantarse. muchos es una locura Y las ya. horas de la madrugada. Sí, claro. Pero es el Espíritu el que hace todas estas cosas para que nosotros entendamos que detrás de todo el tiempo que tengamos que esperar, el Espíritu estará para direccionarnos, para movernos, y Dios nunca perderá el control de las Amén. cosas. No, para Espíritu nada. Sí, Santo. hasta que Dios cumpla su palabra. Qué hermoso. Por eso nosotros todos los días nos paramos, porque tenemos una esperanza. Amén. Vivimos Es el en Espíritu Santo esperanza. que nos hace estar en pie, sostenernos, estar allí. Él es el Espíritu Santo que nos Amén. ayuda en esa debilidad. En esa debilidad. Y la debilidad, ¿qué está hablando? La debilidad es esa, ¿cuál? La debilidad de no orar. Ujú. Mire que no está hablando de la debilidad de pecado. De pecado. Es la debilidad que siempre tenemos. En este cuerpo Ujú. siempre vamos a tener la misma debilidad. De decaer. De decaer, Ujú. de no orar, de no de permanecer. desanimarnos. Ujú. Y el Espíritu Santo está ayudando en esa debilidad. Y llevarnos a orar cuando no tenemos ganas. Pasará un día. Yo sé que un día uno dice, hoy no. Y puede pasar un día. Pero al otro día el Espíritu Santo nos levanta, no nos deja en el suelo. Así es, así El es. Espíritu Santo, si se puede decir así, permítame este término. El Espíritu Santo apostó por nosotros Ujú. y siempre apuesta para ganar. Ujú. Así que vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Nuestra asistente de producción, camarógrafa otra vez, porque ya tuvimos unos problemas Gina. técnicos, nos tocó bajarlo otra vez de rango, ya es otra vez Sí. camarógrafa. Vamos a orar, mi paz. Y también vamos a levantar aquí por la petición de ayer de nuestra hermana Betty, de alguien que está en la UCI. Vamos a orar por ellos también. Por que allí se les Adriana, pasó. Adriana Castillo nos... Adriana Castillo nos agradece por las oraciones porque el esposo ya consiguió empleo. Bueno, gracias al que Dios Señor. respondió allí, dice Adriana, Adrianita que dice lo llamaron por un mes, pero ya le dieron una prórroga más de Ay, trabajo. qué bendición. Así que Amén. Así. Así Dios es. obrando allí. Así es. Dios responde, está respondiendo Dios. Sí. Dios está respondiendo independientemente. Y esa es la esperanza también que nos hace pararnos todos los días, que la Biblia, Dios dice que si buscamos su rostro le vamos a hallar, y que si clamamos Él nos responderá, Amén. ¿sí? Entonces, que aunque usted sienta a veces ganas de no hacerlo, más ganas de no hacerlo que de hacerlo, usted se pare nuevamente y diga, bueno, el Espíritu Santo pueda pararlo, levantarlo nuevamente para que usted camine con esperanza. Dios nos está atendiendo, Dios nos está escuchando, y a su tiempo Dios lo va a hacer. Entonces, esperanza es el acto de, como dice la palabra, esperar con paciencia, confianza y paciencia. ¿Listo? Entonces vamos a orar Amén, al amén. Señor. Entonces, vamos a estar dando gracias a Dios por la salud de varios hermanos que están aquí. Está la hermana María Ignacia, que tiene una cirugía en esta mañana también. El Señor sea allí, cuidándola en ese quirófano, con las manos de los médicos y enfermeras. También tenemos a otra, a Maribel, también para que, no, a la hermana Fanny, la mamá de la hermana Adriana Castillo también está enferma. Entonces necesitamos orar por ella, creer que Dios está obrando en su misericordia. Entonces vamos a iniciar. Amado Dios, en esta hermosa y preciosa mañana, te damos gracias, Señor Jesús, por tu presencia en este lugar, allí en la casa de tu hijo, de tu hija, Señor, en aquel lugar, Señor, de la gloria, donde estamos buscando tu presencia, Señor amado. Gracias, Señor Dios divino, porque tú estás en este momento, Señor, dando paz y tranquilidad a aquellos que van a pasar por cirugía
en esta mañana. Así Señor, es, gracias por llevarlos al quirófano y sacarlos en victoria, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por María Ignacia, Señor. Muchas gracias también, soberano, por el hijo de mi hermana Gina, Señor amada, que se encuentra en Fontibón hospitalizado, Señor, y hoy le hacen una cirugía de clavícula, Señor. Tú estás allí en su misericordia obrando en estos hijos tuyos, Señor. Gracias por oír la oración de estos hijos, de estas madres, de estos familiares, que sus familiares están, Señor, yendo a un hospital en este momento, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús, por la salud de Pedro Guzmán, Señor, que también está afectado, Señor. Gracias, soberano Dios, por bendecir, Señor, a estos varones Guzmanes, Señor, en el nombre de Jesús. También, papá Dios, gracias, Señor, por el trabajo, Padre, para Andrea, Señor. Esta joven está necesitada, Señor, produce angustia, Señor. Padre, gracias, Padre, por el empleo para Andrea, Señor. Tú conoces las capacidades, lo que ella tiene, lo que ella sabe, Señor. Gracias por esa empresa que abrirá las puertas para Andrea y para todos los que han pasado hojas de vida, Señor, una y otra vez. Señor, no han cesado de orar, ni han cesado de pasar hojas de vida, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes una sorpresa para ellos hoy, Señor. Gracias, amantísimo Señor, por bendecirles, por darles la tranquilidad y esa paz y esa esperanza de que tú has escuchado, de que tú estás obrando a favor de ellos, Dios. Gracias, Señor de la gloria, por llevarlos, Dios mío, a tu presencia, a descansar en ti. Padre, mientras que la puerta se abre, ellos puedan alabarte a ti, Señor. Muchas gracias, Señor, también por Maribel, Señor, para que descanse en el Señor, Señor. La hija de Dalia, Señor, que sea también teniendo paz, tranquilidad, Señor. Solo la gloria de tu Espíritu Santo visitará cada corazón en esta mañana y les dará la paz que se necesita para poder esperar en todo lo que hoy, Señor, se hará allí, Señor, en estos lugares, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor Dios de gloria. Amén. Padre, gracias, te bendecimos. Cada hermano y hermana, Señor, que estén allí, que no han puesto su petición, Señor, pero que tú las conoces. Así es, Señor. Señor, oramos para que aquellas puertas que se abrieron, que no son tuyas, que el enemigo nos haya querido engañar, oramos para que se cierre y te haremos gracias. Y te pedimos que abras la puerta correcta para tus hijos, donde tú seas glorificado. Oramos, Señor, para que el Espíritu Santo que está en tus hijos sea ese Espíritu que les revele dónde deben ir, qué deben de hacer, y que sea el Espíritu mismo que no solamente les diga qué hacer, sino que los mueva a hacerlo, en el nombre de Jesús, para ver tu gloria. Señor, trae sanidad, trae, amado Dios, bendición, trae crecimiento en ti, conocimiento de ti, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias, que puedan, Señor, hoy preservar la esperanza viva en ellos de que tú tienes el control, en el nombre de Jesús, porque lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Igualmente cada pastor, cada líder tuyo de la obra, en el nombre de Jesucristo, que su esperanza mantenga firme, puesta en ti. Y gracias, porque tú has sido bueno con nosotros, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Amén. Señor, Gloria a Dios. porque responderás a aquellas peticiones conforme a tu voluntad y a tu gloria. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendecimos a cada uno de ustedes y nos quedamos con el pensamiento de aguardar con paciencia. Amén. Aguardamos con paciencia. Y mañana estaremos nuevamente de pie porque seguimos esperando con confianza. Otra vez movidos por el Espíritu Otra vez Santo, movidos por el Espíritu. esperando el Espíritu Santo. Esperando. Sí,
Señor. que Dios está obrando. Así es, que Dios algo está haciendo y que no ha perdido el control. Así que iglesia, les bendecimos, amigos que Amén, nos iglesia. escuchan, y sencillamente nos levantamos en este día y caminamos en este día esperando con confianza. Amén. Dios les Bendiciones. bendiga Dios les grandemente. guarde. Dios les bendiga.